Buenas tardes, quería darles algunas indicaciones con respecto al trabajo de economía. Con la mayoría de ustedes he tenido la posibilidad de estar en las primeras clases de economía, así que algunas nociones teóricas las he podido explicar en clase. Sin embargo, quiero darle algunas orientaciones, principalmente sobre los aspectos que no hemos podido hablar o charlar en clase para la realización del trabajo práctico que ustedes tienen para realizar, ¿sí? Bueno, las primeras consignas, recuerden de qué se ocupa la economía, por qué decimos que es una ciencia social. Son todas cuestiones teóricas que ustedes la tienen en su trabajo. Hemos visto que la economía es una ciencia social y le importa principalmente poder descubrir la forma en la cual los recursos se administran de la mejor manera para poder satisfacer las necesidades humanas. Esto se realiza tanto a nivel individual como a nivel social o colectivo. ¿En qué consiste el problema de la escasez relativa? Es una de las preguntas que también me hacían. Hablamos de escasez, se define bien allí en el libro de texto que les di para que trabajen, pero no nos referimos solamente a la falta de recursos desde un punto de vista tecnológico, sino que se dice que la escasez es relativa porque no se la siente o no se la vivencia de la misma manera en todas las sociedades ni todas las personas por igual. Sin embargo, todas las personas y todas las sociedades tienen necesidades. Luego tienen ustedes que definir las necesidades, ¿sí? Definir los bienes y definir también los servicios. Los conceptos de bienes y servicios están en el texto. Por ahí el que no aparece es el concepto de necesidad. ¿De qué manera pueden definir una necesidad? Una buena definición es, por ejemplo, entender la necesidad como aquella apetencia o sensación de carencia que experimenta todo ser humano. Es decir, una necesidad es cuando una persona siente que le está faltando algo. ¿Con qué satisface las necesidades? Con bienes y servicios. Bueno, luego allí ustedes tienen algunos cuadros a través de los cuales pueden elaborar la clasificación tanto de las necesidades como de los bienes. Luego viene el tema del costo de oportunidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de costo de oportunidad? El costo de oportunidad quiere decir que cada vez que nosotros tomamos una decisión, cada vez que nosotros elegimos algo, estamos implícitamente renunciando a otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, cuando ustedes toman la decisión de ir al colegio, de asistir al colegio, ustedes van a tener muchos beneficios a través de esa decisión, porque les va a permitir formarse, les va a permitir adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades, pero al mismo tiempo ustedes al asistir al colegio están renunciando a otras cuestiones, como por ejemplo quedarse en la casa a ver televisión, a jugar a la play, a estar con sus hermanos, con sus padres, con sus hijos. Entonces eso es el costo de oportunidad, ¿sí? Por cada cosa que nosotros elegimos estamos renunciando a otras cosas. Y ahí aparece el otro concepto que es el de frontera de posibilidades de la producción, que también lo podemos ver con siglas como la famosa FPP, ¿sí? La FPP está directamente vinculada con el costo de oportunidad. Ustedes tienen un gráfico en el libro, es bastante parecido al que yo les voy a explicar en esta oportunidad, solamente que acá yo lo amplío un poco con otros puntos que nos van a permitir entenderlo mejor. ¿Qué es lo que muestra la frontera de posibilidades de producción? Bueno, es una especie de simulación de qué es lo que ocurriría en una sociedad cuando esa sociedad solamente puede producir dos bienes. En este caso hablamos de alimentos y de vestidos. Con todos los recursos disponibles que tiene, con todos los factores de la producción disponible y con la tecnología con la que cuenta, una sociedad solamente puede producir determinada cantidad de alimentos y determinada cantidad de vestidos. Fíjense que en este eje están representados los alimentos y en este eje están representados los vestidos. Si nosotros miramos esta gráfica nos muestra que lo máximo que esta sociedad puede producir de alimentos son 7 unidades. En este caso podemos hablar de 7 millones de unidades de alimentos. Esto es lo máximo, ¿sí? Este es el punto que tenemos acá, que está como punto C. ¿Y cuál es lo máximo que puede producir de vestidos? Es este punto que tenemos acá, el punto D, que serían 9 millones de vestidos, ¿sí? Es decir, una sociedad con los recursos y tecnologías disponibles puede producir como máximo, según esta gráfica, según esta simulación, solamente hasta 7 millones de unidades de alimentos o hasta 9 unidades
millones de vestidos, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Si produce los 9 millones de vestidos, no estaría produciendo nada de alimentos, porque estaríamos aquí con una cantidad cero de alimentos. Ahora, si se dedica a producir los 7 millones de alimentos, no estaría produciendo nada de vestidos, ¿sí? Entonces, lo que tiene que tratar de esa sociedad es de combinar distintas producciones de manera que le permita producir tanto alimentos como vestidos. Y ahí, por ejemplo, podría producir lo siguiente, que es el punto A. Podría producir 5 millones de alimentos y 3 millones de vestidos, que eso es lo que nos indica el punto A. Fíjense, en el punto A está hablando de 5 millones de alimentos y está hablando de 3 millones de vestidos. Esta es una producción posible, ¿sí? Esto es algo que esta sociedad sin problemas podría llegar a producir. Otra producción podría ser hacer 3 millones de alimentos, y en este caso al hacer 3 millones de alimentos, es decir, menos de lo que hacía anteriormente, ahora podría producir más vestidos, ¿sí? Con 3 millones de alimentos podría producir 7 millones de vestidos, ¿sí? Fíjense en que cuanto más produce de un bien, menos produce del otro bien, ¿sí? Y a la inversa también, mientras más vestidos hace, menos alimento. Entonces, esto es un juego de decisiones, ¿sí? Elegir a qué uno le quiere dar prioridad, porque sabe que si produce más de un bien, va a producir menos del otro bien. Eso es lo que nos muestra la frontera de posibilidades de producción. Ahora es interesante ver que solamente los puntos que se ubiquen dentro de esta curva van a ser aquellos puntos de producción posibles, pero además eficaces. Es decir, en estos puntos esta sociedad va a estar produciendo cantidad posible de bienes y lo va a estar haciendo de una manera eficaz, sin desperdiciar recursos. Porque existen otras posibilidades. Por ejemplo, fíjense en este punto que tenemos acá, el punto E. Aquí está produciendo 3 millones de alimentos y está produciendo 3 millones de vestidos. Este punto es posible, ¿sí? Pero no es eficaz y mucho menos es eficiente, ¿sí? ¿Por qué no es eficiente? Porque está produciendo algo que puede hacerlo, pero está desperdiciando recursos. Porque acá solamente produce 3 millones de alimentos cuando podría ser hasta 5 millones. O en este caso produce solamente 3 millones de vestidos cuando en realidad podría llegar a producir hasta 7 millones. Es posible de producir, pero es ineficiente y es ineficaz. Y después tenemos otra posibilidad, que en realidad no es una posibilidad, sino que este punto E, al contrario, nos demuestra una imposibilidad. Esto es algo imposible. Esta sociedad, con los recursos que dispone y con la tecnología que dispone, no podría llegar a producir esta cantidad. Acá, por ejemplo, estamos hablando de 9 millones de alimentos y de 11 millones de vestidos. Este punto está fuera de la curva, por lo cual nos está indicando que esta producción es imposible de realizar con los recursos con que dispone esta sociedad o esta comunidad. Para poder llegar a producir esto necesitaría incrementar los recursos, ¿sí? Así que bueno, esa es otra de las cuestiones que ustedes tienen allí en el trabajo práctico y de las cuales me estuvieron realizando algunas consultas. Si tienen más consultas, las pueden seguir realizando a través del grupo de WhatsApp. Saludos.